todos, bienvenidos al tercer episodio del programa Clic Ciudadano, el programa para la gente que quiere cambiar el país. En esta oportunidad tenemos por primera vez a una primera invitada, es una mujer y yo personalmente soy admiradora de ella. Ella es una artista, cantautora peruana, ella es Lala. Bienvenida, Lala. Hola, Flavia, gracias por invitarme. Gracias además porque, para que el público sepa, Lala es seguidora de Coalición Ciudadana en nuestras redes, siempre nos comparte. De hecho, he visto que eres muy activa en todo lo que pasa con las cosas en nuestro país, siempre estás compartiendo, difundiendo. Y justo de eso vamos a hablar hoy día, pero también para que la gente te conozca un poco. Tú eres una artista que ya tiene más de 10 años, ¿puede ser, sí, en tu carrera musical? 14 años con mi nombre de solista, Lala. Ajá. Y dentro de la música que tú siempre has realizado, especialmente te has inspirado en los boleros, en el jazz, este tipo de música. ¿Es algo que tú ya tenías marcado desde el inicio, qué es lo que querías hacer? Sí, creo que es un reflejo de mi ser latinoamericano y peruano, que mi música tiene bastantes influencias de música peruana y de nuestro continente. Así es. Hay un dato muy curioso que yo alguna vez te escuché en un concierto que me dejó a mí sorprendida porque dijiste que habías estudiado filosofía. Sí, ese es tengo un bachiller en filosofía. Exacto. ¿Y ya eras artista cuando estabas estudiando o fue después? ¿En qué momento sucedió? No, fue dentro de mis estudios de filosofía que descubrí que podía hacer canciones. Y creo que también tuvo que ver el hecho de haber estado estudiando filosofía en una universidad jesuita, porque mi aproximación a la filosofía fue, siento yo, muy revolucionario dentro de mí, como muy espiritual. Claro. Y me abrió muchos canales y me abrí también a la posibilidad de hacer música, que era algo que me gustaba mucho, pero yo no creía que podía hacer porque nunca la estudié. Exacto, me imagino. Pero ¿y tú cuando terminaste tu carrera, digamos, pudiste ejercer, pudiste dedicarte a algo en relación o fue por pura pasión de conocimiento que estudiaste filosofía? Yo estudié filosofía porque yo quería ser periodista, quería hacer crónicas y un amigo de mi padre que era editor del Comercio en esa época me dijo, escoge la carrera que te dé el bagaje del tipo de periodismo que tú quieres hacer. Y yo quería hablar de cosas humanas y se me ocurrió estudiar filosofía, pero al final me enamoré de la filosofía. No, de verdad que no ejerzo para nada como filósofa, pero sí fue muy importante para mí haber llevado esa carrera. Pero qué curioso porque además uno nunca sabe desde dónde puede venir la inspiración también para la música, ¿no? Sí. Y claramente eso te dio la oportunidad. Todo el bagaje, en vez del periodismo, pasó a la música. Sí, bien loco, sí. ¿Cuáles son, de repente, para los seguidores que por primera vez van a, después de esto, escuchar a Lala, las canciones que tú consideras que llevan el mayor mensaje, por decirlo así, social, que quiere buscar algún cambio en la mentalidad de las personas? Bueno, yo te diría que para mí, aunque suene extraño, es una canción que yo hice que se llama Jesús, porque es una canción de amor a un ser espiritual y que creo que, si bien la política tiene mucho que ver con digamos, con pensar soluciones y ponernos de acuerdo en cosas, siento que también hay una base afectiva que hace posible la vida en general y que la política no debería estar exenta de afecto y de la posibilidad de abrazar al enemigo, como creo que nos enseñaba Jesús, ¿no? Y yo no soy de la iglesia, ni siento que cualquier grupo que capitaliza la fe es digno de sospecha, entonces no voy a la iglesia, pero sí creo que uno puede tener su espiritualidad asociada a diferentes personas espirituales o entidades, ¿no? Y a mí me tocó el Espíritu de Jesús, aunque absolutamente reniego de todo el poder que tiene la iglesia en el Estado. Totalmente. También, ¿no? Y además lo que tú dices es algo que puede identificar a cualquier peruano muy fácilmente, porque el peruano es una persona de fe, ¿no? Siempre tiene que creer que hay algo más, a pesar de la adversidad, porque claramente aquí en este país no tenemos las mismas condiciones todos, pero sí hay una búsqueda siempre de que puede haber algo mejor a pesar de lo que estamos viviendo, ¿no? Y tú a través de tus canciones, de hecho, buscas eso y también tienes un álbum que se llama Samba Puta y va a salir tal cual, literal. Sí. Y en este álbum, ¿pensaste especialmente en lo que viven las mujeres? Sí, claro. De hecho, Samba Puta, el título del álbum va entre comillas porque es una cita textual, como diciendo, esto lo escuchas, tal cual. Es un dúo de palabras que hace alusión a tu fenotipo, a tus orígenes, pero también a tu libertad sexual, ¿no? A la manera en que tú usas tu sexualidad. Entonces es un insulto racista, machista, que tiene mucho, para mí significaba mucho a lo que nos enfrentamos las mujeres, nosotras, ¿no? Entonces,
Yo quise hacer con ese disco, ponerle voz a un montón de situaciones que yo pasaba, que veía que pasaban, y sí, pues es un disco como de denuncia, ¿no? Sí. No, pero además es algo que también te toma tiempo, ¿no? Es decir, en el proceso creativo, ¿de qué te inspiras, por ejemplo, ¿no? Al momento de decir, voy a componer una canción sobre este tema, ya, ¿qué es lo que sueles hacer, Lala? Más que decidir el tema me decide a mí, o sea, es como que estoy viviendo algo y que me agobia y me perturba, y la forma en que yo puedo navegar o atravesar esa situación es haciendo música, ¿no? Entonces, muchas de esas canciones son de mi propia vida o cosas que a mí me preocupaban de mi entorno, ¿no? Entonces, como también tengo mi humor negro bien marcado, sí. Bromeo o satirizo un poco la vida doméstica, tratando de mostrar un poco ahí la desigualdad, ¿no? Claro, además tú eres mamá. De dos. Ajá. Es Lala, mamá. Lala, es que en mi casa soy mamá, sí. Y en el escenario soy Lala. Sí, y eso es importante también, cómo es la vida de un artista que es mamá y, bueno, también tiene que lidiar con muchos retos al momento de compartir esa vida, digamos, ¿no? Sí, soy mamá de dos chicos que son de dos padres distintos y vivo sola con mis hijos porque siento que no me adecué al lugar de la mujer dentro de los vínculos de pareja como están marcados, ¿no? Con esa fuerte noción de que al hombre hay que educarlo. Y yo dije, ¿por qué voy a educar a un hombre que es mayor que yo? Claro. Qué flojera. Yo puedo educar a mis hijos y soy muy feliz siendo mamá, pero no me gusta la sobrecarga de responsabilidad, de planificación, más que tienes tu propia carga laboral y tus sueños por cumplir dentro de un vínculo de pareja tal como está seteado en este momento. ¿Y fue difícil cuando tenías tus hijos seguir en la música? ¿Tuviste que parar? En un momento sí, pero no tanto por los niños, sino por los padres. Claro, me imaginaba. Los niños no son nunca un problema, la verdad, los adultos más bien. Así como lo que le pasó hace poco, no sé si viste de Shakira y todo lo que se armó el drama, porque, ¿viste? No sé si estuviste al tanto. ¿De cuáles? De porque todos cuando los vino dramas, acá al que Perú, se enfermó. Aparte de eso, a sus hijos los trajeron en un vuelo porque el acuerdo que había tenido con Piqué, que era bueno el papá que debía haberse quedado a cargo, cambió a último minuto y se los dejó para que ella continuara, entonces una falta, digamos, al acuerdo, ¿no? Es un clásico de todos los tiempos. Entonces me interrumpió completamente todo su... Y encima ella enferma, sí. Me veo llegando a un examen final, ¿no? Con el niño acá. Sí, eso no distingue, efectivamente, del rubro de donde esté la mujer, artístico, profesional, siempre famosa, al final infame, desconocida. Bueno, no infame, pero de todas maneras sí es la mamá la que siempre carga todo, efectivamente. Y ahora estamos justo ya a punto de llegar al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. No sé si de repente tú tienes alguna actividad programada en específico para ese día. El 7 de marzo voy a dar un concierto en la noche de Barranco, inspirado en el mar, porque este verano he tenido la suerte de ir a la playa ahí abajito. Y no, de verdad que no hice mucha alusión al 8 de marzo en esta oportunidad, porque siento que las fechas son también como absorbidas por el marketing de este sistema opresor. Entonces 8M, aniversario, todo se vuelve las una empresas, marca, ¿no? Sí. una marca, y nos sentimos satisfechos con celebrar un día haciendo todas las alegorías al tema que te permite el sistema, pero realmente una revolución frente a la opresión que vivimos las mujeres en cuanto a violencia, en desigualdad laboral, en todo, es todos los días, y es bien antipática para quien está privilegiado con el sistema como es, ¿no? No es como, ay, 8M, qué lindo, celebramos y ya es 9, ya claro. Listo. Y nunca falta los típicos desatinados que a veces pueden hacer esas empresas, como que por el Día de la Mujer regálale flores, chocolates, ¿no? O sea, es como que hay marcas que promocionan todo lo contrario a lo que debería significar la reivindicación de los derechos por la mujer, pues, ¿no? Sí, ninguna lucha, siento yo, no la identifico con un día
alegórico, así, no puedo, pero bueno, entiendo también la necesidad de hacer presencia, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahí para comentarle a la audiencia, el último fin de semana estuvimos nosotros como Coalición Ciudadana, desde donde se hace esta plataforma, organizando una actividad en el marco de diálogos por el Perú sobre la lucha contra la violencia de género, y tuvimos la oportunidad de tener a madres y familiares directos de víctimas de feminicidio, casos emblemáticos como el caso de Sol Cirret, Shirley Villanueva, y fue bastante duro porque claramente han pasado años y ahí el tiempo pasa rápido y los juicios se reabren, vuelven a cerrarse, ¿no? Y parece que se perdieran entre todos los casos y siguen apareciendo más casos todavía terribles, ¿no? Porque no se está escuchando a la ciudadanía y sobre todo no se está proponiendo, no está llegando eso, ¿no? Entonces, por eso también, de paso, comentarles que el objetivo de este programa es que personas y ciudadanas, así como influencers, comunicadores, todos puedan tener la oportunidad de expresar cómo se sienten. Y lo que me gusta de ti, Lala, es que, como te decía al inicio, además de ser seguidora de Coalición, es que siempre estás buscando una oportunidad para compartir y difundir sobre lo que está pasando en nuestro país. ¿Tú crees que los artistas deben tener esa responsabilidad frente a su propio país? Yo creo que nadie te puede decir cuál es tu camino, cuál debe ser tu actitud, pero para mí sí es importante, si es que tengo algunas personas que me escuchen, compartir las cosas que a mí me preocupan como persona, como ciudadana, ¿no? Y también la música que hago sale desde mis preocupaciones como ser humano y como ciudadana también, ¿no? Y tú puedes ver dentro de la música que hay diferentes abordajes, ¿no? También está el abordaje del entretenimiento y de componer algo que pegue, que suene, que es válido también, claro. Y es otra forma. Y en ese lineamiento, una persona que está enfocada en eso probablemente no va a tener participación de actividades que no sean publicitarias y eso, y son diferentes aproximaciones, ¿no? Claro, pero para ser sinceros, la gran mayoría, al menos de los artistas aquí en Perú que tienen esa exposición, no tienen, creo, ni la iniciativa a veces de hablar sobre esos temas. ¿Tú crees que es una cuestión donde también la industria de repente los limita para poder hablar de política como si fuera algo, digamos, que detenga sus carreras? ¿Crees que sucede eso? Yo creo que, de hecho, sí. O sea, a mí me han dicho, no te voy a auspiciar porque hablas de política, o sea, no me han hecho prensa en determinados lugares porque apoyo a Palestina, pero así cero. Ya me imagino. Yo he rechazado trabajos porque hay gente que a mineras, a cosas, yo he dicho no, porque yo sí veo la relación directa, ¿no? Entre esa plata y el daño que están haciendo a otras personas o en otro lugar, y no puedo hacer esa concesión dentro mío, no puedo romper ese vínculo, pero siento que escucho muchas personas que le dan al dinero una dignidad per se, ¿no? Hacer dinero te dignifica, no importa cómo. Entonces, trabajo para esto, no me importa. Y no solo en la música, en un montón de rubros. Yo tengo un LinkedIn porque tengo que tener, te dicen, pero veo que ahí no pasa nada. O sea, ahí Repsol es impoluto, todo bravo, cuánto capital levantó tal, y no hay como una relación entre cómo se consigue ese dinero. Y siento que muchas personas nos permitimos las concesiones que nos permitimos éticas dentro de nosotros porque no vemos claramente el impacto que tienen esas concesiones a largo plazo en nuestra vida. Y cada vez ese largo plazo es más corto porque con el cambio climático, con la corrupción al nivel al que estamos llegando, ya nos está explotando en la cara que si tú te haces la loca a un montón de cosas, vas a terminar sin agua o con arsénico como Lima tiene ahora, o con puentes caídos, cayéndote en un puente, muriéndote debajo de un techo de un centro comercial de mala muerte, porque no te importa que en el gobierno haya una corrupción espantosa. Entonces, ¿en qué momento te importa? Así es. De hecho, en verdad, cada decisión, sobre todo los personajes públicos que toman, sí tiene una repercusión, porque finalmente puede estar validando, legitimando lo que, como tú dices, detrás de eso hay un proceso de corrupción, hasta de economías ilegales. Uno nunca sabe realmente, y por lo menos acá nosotros creemos que sí hay una responsabilidad, especialmente ahora de los ciudadanos, pero sobre todo también de aquellos que tienen mayor alcance, ¿no? Entonces, más bien te agradecíamos también que hubieses, desde un inicio, sin dudarlo, aceptado la decisión de venir acá, porque nos facilita también para que la gente se dé cuenta que todos tenemos algo que decir sobre lo que está pasando en nuestro país. Y de hecho,
Quería más o menos que tú nos cuentes, si también en tu experiencia como artista, de repente hay algún tema de la coyuntura que te ha marcado más sobre lo que tú, digamos, has querido apoyar. Hace un ratito mencionaste el tema de Palestina, tal vez, puede ser algún otro más, alguna causa sobre la que tú hiciste, digamos, propia de tus actividades. Yo me he pegado mucho a la causa palestina porque siento que realmente muestra todo lo que está pasando en el mundo, el nivel de poder que tiene la gente rica de este mundo y que no tiene ley, y es lo que puede pasar acá también, porque es un tema de recursos y también es un tema en el que se ve muy claro el desprestigio de la gente que tú quieres victimizar a través de una maquinaria de prensa y de desinformación de la que somos víctimas en todo el mundo. Tú ves en el Perú las personas matándose en diálogos en la calle, en redes sociales, que tú eres zurdo, que tú eres caviar, que tú eres esto. Mientras te están desmantelando el país, estás peleándote por rótulos que realmente no significan nada. Entonces, polarizar a la gente con... es como lo mismo que hace Hollywood con sus Avengers, el bueno y el malo. Ya tienes el bueno y el malo. El bueno, porque es bueno, puede hacer lo que le da la gana. Entonces hay que quitarnos la venda de los ojos y ver que no ver a las personas por un rótulo, sino ver qué es lo que hay que hacer y cómo lo solucionamos. Porque tanto al que le dices caviar como al que le dices facho, los dos toman la misma agua del Rima que está podrida por los relaves mineros de no sé dónde. Entonces, facho y caviar nos estamos envenenando. ¿Cómo hacemos para solucionarlo? Me encanta que te indignes y aquí estás en tu momento de expresión. Es que veo y me da pena, de verdad. ¿Cómo hacemos? Bien. Está bien, porque yo cuando veo que tú como Lala pones en tus historias, estoy segura que en el fondo también quieres gritar y decir ya basta de todo lo que está pasando. Y de hecho por eso también queríamos que cuando estés aquí tengas toda la libertad de contar y decirnos cómo te sientes como ciudadana también, que es lo que percibo. Y por ejemplo, en el caso pues también de ti como artista, ¿qué responsabilidad crees que tiene el Estado frente al fomento del artista peruano? ¿Tú crees que de verdad hay una responsabilidad? ¿Cómo lo ves en tus experiencias, además habiendo estado en otros países, ¿no? Bueno, en otros países, cualquier otro país, cualquiera de Latinoamérica, de Europa, tiene muchísimo más fomentos a la cultura que el Perú. En el Perú hay una idea, un prejuicio de que el arte es una banalidad. Sin embargo, como país, uno de los pilares de nuestra identidad es nuestra música, nuestra danza, nuestra cultura, ¿no? Claro. Y no solamente es un entretenimiento, es algo que te forma como ser humano, ¿no? Entonces, en cualquier lugar te pueden dar una teoría muy extensa y también puedes experimentarlo en tu vivencia de cómo la música, la cultura te hace ser humano, ¿no? Entonces, es un bien intangible porque no es como un servicio que yo te doy. Si soy dentista, te arreglo la muela y tú me vas... Estoy haciendo música, entonces mucha gente puede pensar, esto es un vacilón, es gratis, es una vaga, ¿no? Lo ven así, exacto. Pero no, también es una parte estructural de la sociedad, el trabajo del artista, y nosotros acá en Perú, o sea, hasta que podamos trabajar, porque después nos morimos de hambre, como en la pandemia, ¿no? Como muchos artistas han muerto en la absoluta miseria, y hasta ahora la gente pone su música cuando se van a chupar, ¿no? O cuando se van a casar, pero ese señor murió en la miseria y en el olvido, ¿no? Sí. Entonces no tenemos un seguro, no tenemos nada más que trabajar. Hay un abandono del artista y hay gente que piensa que plantear esos temas es como si no fueran prioridad, ¿no? Hay tantos temas, siempre dicen, y es como que es una pérdida de dinero, de presupuesto, y congresistas a veces también fomentan esa lógica. Entonces cada vez que se va, por ejemplo, ¿no? Con lo que pasó en el cine, ¿no? El estímulo para el cine peruano, no, que lo hagan con su plata, ¿no? Siempre es como que esta lógica de que... Porque lo ven como un capricho, Flavia. Exacto. Perdóname que te interrumpa, pero dale. Ese daño no es casual, ese daño a la sociedad de cerrar las puertas a la cultura, a lo que se produce acá, no es casual. O sea, un país que solo se identifica a sí mismo con el ceviche, perdonen la palabra, pero con tragar, es un país que carece un poco de espíritu. O sea, rico el ceviche y todo,
Pero hay mucha gente, yo le abrí un concierto a Mon Laferte, y Mon Laferte en el concierto me presentó, dijo, es un tesoro, cuídenla. Había gente que me escribió después y me dijo, yo no sabía que eras peruana, tristes por no saber que era, y yo triste también por como, tu propio país. Porque yo sentía que esas personas cuando escucharon mi música o me conocieron, sintieron un orgullo, una alegría, y así como yo, hay millones de artistas en todas las ramas que te podrían hacer sentir una alegría de tu país, un orgullo de tu país, que te haría defenderlo, ¿no? Este es mi país que es creativo, que crea y recrea su historia, su identidad, sus paisajes, eso es el arte, es recrear la vida. Entonces, cuando tú tienes un arte que produce, que tú lo ves en gente que está viva ahorita haciendo cosas nuevas, claro que amas tu país, no es una historia, no es Machu Picchu y el ceviche nomás, es tu propia sociedad viva, donde tú mismo te incluyes. Entonces, claro, cortas todos los reflejos de lo que somos, te olvidas de quién eres y te saquean más rápido. Y además también el arte puede llegar a incomodar, ¿no? A algunas personas. Y es por eso que también desde los políticos muchas veces ellos han buscado censurar, limitar, ¿no? Claro. Entonces, lamentablemente, bueno, la música, aunque no les guste, siempre va a estar a disposición de toda la gente, porque las personas en su cabeza van cantando, van repitiendo lo que han escuchado. Es como, me recuerda mucho este episodio que cuando pasaron lo de las protestas, se generó un cántico sobre Dina, ¿no? Dina como presidenta, es esta democracia. ¿No? Entonces no había forma de que puedan encontrar quién ha sido el autor, porque se volvió tan replicable, porque eran tiempos donde claramente las autoridades estaban buscando. Sí, está en Spotify también, ¿no? Entonces es una forma de expresión tan libre y auténtica que la música, o sea, trasciende fronteras en realidad, ¿no? Entonces, por lo menos yo sí creo que esa puede ser también una razón por la que a veces no deciden invertir y en apoyar al artista, cuando lamentablemente el político que está en el gobierno lo ve como una forma, digamos, que lo podría perjudicar, ¿no? Y, por ejemplo, también quería saber tu opinión un poco, porque este es un proyecto de ley que está hace mucho tiempo en discusión. No sé si habrás escuchado sobre el tema del porcentaje mínimo que debe haber de música peruana en las radios, que también es otro tema, porque en verdad en el Perú la gran mayoría sigue consumiendo música por la radio, ¿no? Tal vez aquí en Lima no lo notamos, pero en general el país, música se informa por la radio. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, del proyecto de ley actual, no sé, pero sí de ese porcentaje que creo que era el 30%. Sí. Lo que yo sé es que las radios prefieren pagar la multa de no ponerlo. Y a mí me ha pasado que yo he intentado poner una canción que calzaba muy bien con un programa de una radio X y me dijeron solo por nuestro reglamento solo podemos poner 1 minuto de tu canción, no la podemos poner completa. Y así, o sea, imagínate, prefieren pagar su multa. O sea, yo no sé bien, para mí es un misterio. Me encantaría hacer así un conversatorio donde estén las radios, los músicos, la prensa, todos, y nos preguntan, ¿por qué no nos pasan en la radio? Se llamaría el conversatorio. Explíquenos, porque no lo sé, yo no entiendo. Y algunos, yo recuerdo este debate porque especialmente hace como 2 años estuvo otra vez ahí como que en vigencia, pero al final la ley quedó suspendida, no la aprobaron ni la pusieron a discusión. Pero sí recuerdo que había muchos de las radios que tenían estas opiniones de que no es rentable, no es como que el peruano no escucha ese tipo de música y siempre prefiere el artista, pero no crees. Eso es mentira, es radicalmente mentira. Así, las leyes del mercado te dicen que es rentable. O sea, Taylor Swift y Bad Bunny no son lo que son por su calidad musical, sino porque tienen un dinero monstruoso atrás que te los repite hasta la muerte. Porque así como Taylor Swift hay un montón de glitters y con buena música que podría gustarte también. Y como Bad Bunny, o sea, yo siento que la repetición... No solamente siento, de hecho pagan un montón de plata porque algo suene detrás, entonces no será rentable en qué sentido, en que nosotros no tenemos los millones que, pero digamos que la radio es un medio de difusión, ¿no? No puede estar teñida solamente por las grandes, no sé si son disqueras o quienes pagan. Sí, ¿no? Pero y además también es como un ciclo vicioso, ¿no? Porque claro, ellos dicen no es rentable porque como los artistas peruanos, entre comillas, son desconocidos para el propio público peruano, entonces no los pasan y la gente que también quiere escuchar algo nuevo no se entera, entonces sí, se perpetúa ese mismo ciclo. Es un ciclo de pobreza para el artista peruano, en realidad. De todas maneras, ¿no? Y además no hay, creo yo, no hay ningún artista internacional que no haya empezado siendo artista local, ¿no? Entonces depende mucho del apoyo que recibe en su país. Tú has estado en México también bastante tiempo. ¿Cómo sientes la diferencia, por ejemplo, en cuanto al apoyo del público allá versus acá? Yo siento que en México la prensa de allá es mucho más abierta.
los espacios que te dan son bien dedicados, los periodistas se toman el tiempo de investigar tu trabajo, te hacen preguntas bien complejas. Yo he ido hasta la tele en México, y acá también, pero poco. Y ¿Tú crees que has recorrido más con tu música Perú que México? O sea, ¿en dónde se ha expandido más tu música? De hecho, el país, Perú está, según mis analíticas, mis métricas, Perú es como el 7º país que me escucha. Séptimo, mira, primero está, incluso después de Francia, te digo, está está México, está Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, y un día vi a Francia por encima de Perú, que imagino. Wow, qué interesante. Pero también tiene que ver con el tamaño de los mercados, digamos. Ay, qué feo usar esas palabras. Sí. Pero sí, o sea, México es enorme. Entonces, si te escucha 1.01% del pueblo mexicano, es 1 millón de personas, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí también. Pero sí he viajado por muchos países y es bonito, sí hago mis conciertos en muchas partes. Y siempre que vas a otros países, ¿tratas de mostrar un poco o hablar algo sobre lo que pasa en el Perú? ¿Cómo te sientes en tu identidad frente a otros países? O sea, creo que hay muchos problemas que nos aquejan globalmente, ¿no? Y hay muchas cosas en las que nos parecemos. O sea, por ejemplo, el tema de que tomen tierras, ¿no? En Argentina, en Perú, para monocultivos, por ejemplo, y contaminen con minería. O sea, son cosas comunes que muchas personas que van a mis conciertos, después del concierto conversamos, o a veces hacemos un almuerzo con alguna gente que quiere ver, que me gusta mucho conversar con las personas, ¿ya? Y son preocupaciones que tienen en todos los países, ¿no? Pero definitivamente no todos los artistas se interesan en saber más sobre los problemas, ¿no? Y yo pienso, de repente habrá tenido que ver tu formación en filosofía que te ha dado esa mirada tan holística de las cosas. Yo creo que también, mi papá era caricaturista político. Mi papá se llama Alonso Núñez y él ha trabajado en el comercio, en Monos y Monadas, ha trabajado en el suplemento, el suplemento no de la revista, sí, y en un montón de medios desde muy joven, ¿no? Y para mí él es un analista político a través del humor, ¿no? Claro. Y siempre hablábamos de política y de ecología también, ¿no? Esa preocupación. Imagínate, en los 80 ya. Claro, sí, en esa época todavía era más duro hablar de la violencia política también. Sí, ¿Tú crees que es importante, por ejemplo, ¿no? Para los ciudadanos en general que nos están viendo, hablar de política, crees que es importante? Por supuesto, porque vivimos en una sociedad. O sea, a veces me reclaman en mis redes, ay, ¿por qué hablas de política? Unfollow. Bueno, o sea, porque si no, ¿quién va a cuidarme a mí? ¿Quién va a cuidar a mi familia, a mis vínculos, la posibilidad de comprar algo limpio? O sea, por ejemplo, estos altos índices de pesticidas en la comida pasan también porque no queremos hablar de política. O sea, estamos envenenándonos porque no queremos hablar de política, porque eso es para los políticos. Mira, los menos políticos en este país son los que están en el Congreso. Totalmente. Son los menos políticos. Claro, no, sí, hay una percepción en la ciudadanía que es como que la política es tan corrupta que a veces pareciera como si da asco hablar de eso, porque como si te fueras a contaminar tú, cuando en realidad son temas tan naturales que deberían ser, porque involucra, digamos, el bien común, el servicio colectivo de lo que recibimos, pero la gente parece que no se da cuenta de eso, ¿no? Y lamentablemente tenemos que encontrar una forma porque ya estamos a un año de las elecciones. Y eso es lo que ya, el próximo año 2026 vamos a tener elecciones generales para presidente y congreso y regionales y municipales. O sea, van a haber cambios, pero... Por ejemplo, con estas prohibiciones a la postulación que hicieron a Sagasti y a Salvador de Solar, ¿por qué? Todas estas inhabilitaciones, que dicho sea de paso, ya vienen desde que inició este Congreso prácticamente intentando buscar a sus adversarios para poder encontrar alguna situación legal, entre comillas, para poder quitarlos de carrera. Realmente están amparadas en una mayoría abusiva que tienen porque son congresistas que tienen bastantes números para poder votar. Por eso ahí los votos sobrepasan la lógica, la razón, ¿no? Porque por el hecho de vivir en una democracia, lo más justo debería ser que todos compitan, que gane el mejor, ¿no? Pero acá ya se está utilizando una
un recurso político de revancha, político que no me conviene, lo siento en el Congreso para que juzgarlo, en este caso a Sagasti ha sido por el tema de el pase al retiro de los policías en su gestión, cuando pasó lo de la muerte por lo de Merino. De los jóvenes, claro, en Merino, él tomó una decisión drástica, que en ese momento pudo no haber gustado para algunos de la policía, pero finalmente estaban parados en su decisión como presidente, ¿no? Y eso no puede ser, digamos, comparable con el hecho de sancionarlo y inhabilitarlo 10 años de la función pública, así como de repente también otros funcionarios que participaron, ¿no? Entonces, hay evidentemente un sentido, digamos, de revancha entre los congresistas frente a sus actores de oposición. ¿Y por qué crees tú que no hay participación ciudadana en nada? O sea, ni en temas de agua, ni en temas de no sé, de corrupción. ¿Por qué crees tú que no hay participación ciudadana? Mira, dicho sea de paso, aprovecho para comentar que yo soy politóloga de profesión. Entonces sí también estoy bastante al tanto de esto. Y yo creo que ya de hace algunos años, también la democracia, como nosotros la entendemos, como elecciones libres, justas, ¿no?, ha dejado de perder cierto valor en las personas porque también los servicios, la precariedad de las instituciones no llegan, ¿no? Entonces eso está generando poco a poco, y eso lo demuestran las encuestas, que la ciudadanía pueda descartar la democracia como un medio para vivir, ¿no? Porque claramente, digamos, al tener que vivir del día a día, muchas veces este sentido te genera un alejamiento de todo lo de la política y solamente importa lo inmediato, ¿no? Hace unas semanas conversábamos con Jorge Calmet, el primer invitado, sobre cómo a veces en las elecciones las personas pues se dejan llevar, ¿no?, por la promesa inmediata y no por el contexto general, ¿no? Cómo cambio mi comunidad, cómo cambio en la perspectiva de la vida. Y ahora creo yo el episodio que probablemente más ha marcado la situación de nuestro país en estos últimos años ha sido la muerte de las protestas que han habido, porque la gente tiene miedo de hablar de política. Hay persecución, hay hostilidad de parte de las autoridades sobre algunos líderes sociales. Entonces la gente siente que si sale a marchar, o te van a meter preso, o te van a perseguir, o si no, puedes terminar muerto, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces ahora, gracias a las redes sociales, a los medios digitales, al menos hay otra forma de poder opinar, ¿no? Hay una forma donde tú das la cara, contribuyes a la opinión general, pero igual tenemos que seguir, digamos, teniendo sentido de comunidad, porque tarde o temprano vamos a necesitar unirnos, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, Lala, no sé cómo lo ves tú. Bueno, yo te creo. Porque yo me lo pregunto nomás porque no sé qué pasa. O sea, también pienso que esto de la polarización, como dicen, divide y vencerás, eso es lo que hacen, ¿no? Nos dividen en rótulos, en bandos, y eso hace que la gente no vea que tenemos propósitos comunes, ¿no? Y es funcional, ¿no? Para ellos es muy funcional. Mira, los periodistas, perdonen, pero ese señor, ¿cómo se llama? Pancho Punch, ¿cómo se llama? Pancho, no recuerdo su sí, apellido. O sea, de verdad que como no le da pena realmente hacerle ese daño a su sociedad, estigmatizando gente como fuera del tema. No importa el tema, importa el estigma, y la gente se come eso, come mientras desvalijan el país, se lo come. O sea, eso, lo que hace la prensa es muy importante. Cada periodista tiene un rol santo, diría yo. O sea, tienen que ser consecuentes con lo que están haciendo y aportar, no ver por la suya, porque ahorita los periodistas siento que son las personas que pueden ayudar a reflexionar a la población, ¿no? Te encuentras en la calle muchas veces con opiniones súper desinformadas y súper estigmatizantes, y a veces converso con personas de la calle, señor, pero debajo de ese nombre que usted está usando, usted está pensando en la acción que usted está defendiendo, y ahí yo creo que se puede hablar y se puede dialogar, pero no desde ese enfrentamiento y esa confrontación de tú eres un entonces tú te mereces todo lo peor, ¿no? Claro, entonces, o sea, desde el solo hecho de que ya hay etiquetas, ya no se puede dialogar, ¿no? Porque la gente ya marcó un sesgo, entonces te parece un enemigo la otra persona. Y lo más curioso es que cuando empezó esta nueva gestión, el 2021, entran las autoridades, es que empezó el país polarizado, pues, ¿no? Porque tenías que votar entre uno o el otro y al extremo estaban. Y aparentemente esa iba a ser la lógica cuando ya entraran al gobierno, ¿no? Pero al final lo que hemos visto es que ambos extremos a la hora de sus intereses se tocan y se dan la mano. Y entre la gente sigue peleando, ¿no? Sí. Por la plata se unen y nosotros deberíamos unirnos por otras causas, ¿no? Así por el bien común, por tener una sociedad respetuosa donde todos se sientan
valorados, ¿no? Porque no puede ser que uno construya su riqueza y su bienestar sobre la miseria de otros, ¿no? Bueno, Lala, no sé si esta de repente ha sido la entrevista más política que has tenido o ya has tenido ese tipo de conversaciones, pero me ha dado mucho gusto porque tú misma has querido conversar sobre los temas políticos. He tratado un poco de que también lo artístico esté de por medio, porque igual, como para hacer un paréntesis, yo hace un tiempo también empecé a componer, me gusta mucho la música, ya ahí te compartiré por ahí algunas canciones que he lanzado. Pero yo sí pensaba mucho en la responsabilidad de la voz que tiene alcance, ¿no? El artista, puede ser el actor, siempre hay alguien que puede hacer un poquito más, ¿no? A veces no podremos resolver los problemas, pero yo sí creo que ante la desinformación es bueno con responsabilidad, ¿no? Dar una opinión, ayudar a otros. Entonces, ahí para el público, para que te puedas seguir en tus redes, tu música, y si les quieres dar un mensaje final. Bueno, pues a propósito de lo que estás diciendo, me preguntaría, ¿qué cosa no es política? ¿Qué acto no es político? O sea, la doctora que decide, una doctora me mandó una información y me dijo, estoy atendiendo gratuitamente a personas que han sido damnificadas en Trujillo, ¿puedes compartir esta información? Eso es un acto político, porque ella está ofreciendo su servicio gratuitamente para el bienestar de la sociedad. La persona que defiende al bichito chiquitito en la Amazonía o que lo estudia, también es un acto político. ¿Qué cosa no es político? Porque ¿qué cosa no influye en nuestras relaciones, en nuestro tejido social? Todo. Eso nada más. Gracias, Lala. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo episodio, el episodio número 4. Ya saben, pueden compartir. Clic Ciudadano se estrena todos los domingos a las 7 de la noche. Nos vemos.